Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, ya tenemos el tan esperado miniset que saldrá el próximo martes. Sí, el próximo martes 27 ya lo tendremos con nosotros. La verdad que pues se han dado bastante prisa en sacarlo. Esto lo hacen básicamente para que te pillen sin oro dentro del juego y que pues tengas que pagar dinero real para adquirir el miniset. Bueno, nosotros como hemos sido pues previsores como siempre, tengo pues unos 4000 y pico de oro, por lo que pues bueno, no tendré ningún tipo de problema en adquirir este miniset con oro del juego. Es lo que siempre suelo recomendaros que cuando sale una expansión, que en el momento en el que sale una nueva expansión, pues ir ahorrando ya para el próximo miniset desde que haces la apertura de sobres. Así que nada, tenemos unas cuantas cartillas nuevas, tenemos estas estas 3 mejor dicho de aquí y 5 cartas neutrales más. Nada, se llamará Fauces y Perjuicios, saldrá el próximo 27, es decir, el martes que viene como ya he dicho, y lo podréis adquirir por 2000 de oro, 1500 runas en su versión base. Y en su versión Golden, pues por unas 7000 runas, si mal no recuerdo, aquí lo dice, 7000 runas para adquirir la versión del miniset dorado. Así que nada, vamos a comentar un poquito las cartas que nos han revelado. La verdad que el arte que tenemos por aquí está muy muy guapo. Y bueno, vamos a pasar a comentar las cartillas. Tenemos una de chamán, esta de aquí, las pruebas totémicas, una carta para el arquetipo de tótems que en estándar, pues bueno, es bastante malo. En Wild sí que es un arquetipo bastante bueno, el Shaman Totems, su versión par. Pero bueno, esto es más enfocado para la versión de estándar al parecer, porque es una carta de coste 1 que dice: elige un tótem básico y lo invoca. Imbuir 3, invoca 4 tótems en su lugar. Pero dice imbuir 3 tótems. Es curioso. En inglés no sé si la carta decía 3 tótems. Curioso, porque aquí dice imbuir 2 en esta carta de aquí, que también es de tótems. Aquí es imbuir 3 tótems, o sea que tienen que morir 3 tótems. Bueno, en un mazo de tótems tampoco va a ser un handicap muy grande. Esto, si lo consigues imbuir, combinaría de locos con el otro tótem de coste 2 que cheta esbirros. Y bueno, obviamente que para un mazo de tótems es para donde iría orientada esta carta, ¿no? También igual para algún mazo de evolucionar y tal, pero claro, con la condición de imbuir 3 tótems, si es así, que yo creo que será así, tiene que ser un mazo bastante enfocado al tema de tótems. Claro, esto también lo que hace es descontar muchísimo esto, ¿vale? O sea, esta carta cargada pues descuenta en 4 menos el Gigantotem. O sea que puedes llegar a acelerar bastante el tema de bajar esto gratis. Bueno, interesante, a ver si sacan alguna que otra carta más de tótems para que el arquetipo sea más viable. Esto, pues bueno, no es una mala carta, ya digo, está bien. Puedes sacar esto imbuido de una forma bastante sencilla, así que, pues bueno, una carta interesante ya a tener en cuenta para el arquetipo de tótem. Pero ya digo, ahora mismo el arquetipo de tótems como tal no es que sea un mazo muy muy bueno que digamos. Pero bueno, si le dan alguna que otra cartilla más, quién sabe si puede que sea algo viable. Acusación de asesinato. Tenemos esta carta de Rogue, que es 2 de maná, elige un esbirro, destrúyelo después de que muera otro esbirro enemigo. Bueno, no está mal, o sea, metes esto a un bicharraco tocho y yo que sé, rematas otro bicho que tenga por ahí con cualquier carta, ¿no? Con una púa, con cualquier esbirro tuyo, con el hechizo de coste 1 que hace 3 puntos de daño y se puede comerciar, en fin. Es una carta un poco situacional porque si solo tiene un esbirro tochísimo y no tiene más esbirros así pequeñitos, pues es una carta un poco muerta. Pero bueno, la veo una carta un poco más dependiente del meta, ¿no? Si hay esbirros tochos en el meta y en fases no tan avanzadas, ¿no? Porque ¿para qué quieres llevar esto ya en fases más avanzadas? O sea, ¿en qué rogue quieres llevar eso? El pícaro Miracle de las coins o algún pícaro estos de Edwin que bueno, ya no se ve... Bueno, a ver, sí se sigue viendo,
no creo que le interese llevar esto. Es, bueno, a ver, es un hechizo, ¿vale? O sea, a la hora de remover, sobre todo igual a la hora de remover taunts y cosas así, puede ser útil. Puede ser una carta útil, pero a la hora de remover bichos tiene cierta situacionalidad y eso puede hacer que no sea una carta que se vea tanto. 2 copias se me haría raro, la verdad, llevar 2 copias de esta carta, pero quién sabe. Porque es que es una carta que en muchos escenarios va a tener que depender de gastar otra segunda carta. Salvo que tengas, yo que sé, la daga equipada y justo haya un esbirro de 1 de salud. Ahí sí, ¿vale? Pero digamos que no contra todos los mazos va a ser una carta tan útil, ¿no? O sea, contra un mazo de bichos pequeños, contra un Druida Tokens o algo así, pues a priori sí va a ser útil porque va a tener más esbirros pequeñitos que vas a poder matar fácil. Pero contra un mazo así de muchos pinacos, pues matar a otros bichos quizás no te sea tan fácil y vas a tener que gastar muchísimos recursos. Vale, ¿qué más? ¿Cuál era la otra carta de clase? La de druida, vale. Ok. Una carta curiosa. Esta carta es bastante curiosa. Es de naturaleza también. 2 de maná, debido proceso. Durante el resto de la partida, todos los jugadores roban una carta adicional. Los jugadores roban una carta adicional al comienzo de su turno. O sea, robas 2 cartas. La de tu fase inicial típica, más otra carta extra. Pero el rival también hace lo mismo. O sea... A ver, puede ser malo darle robo al rival. Estaréis pensando, claro, juegas esto contra un mazo agresivo y le estás dando robo. Ya, pero en mazos en los que tu calidad de robo sea mejor que la del rival, esta carta puede ser muy útil. Todo depende de cuánto necesite el druida de un arquetipo en concreto el robo. De hecho, hasta esto podrías llegar a jugarlo en un mazo agresivo. A ver, no quizás que lleves tú esta carta en un mazo agresivo porque pierdes tempo, ¿no? Pero claro, esto puede ser descubierto de mismamente esto. O sea, cuidado, mejora significativamente las pruebas sembradas, yo creo que esta carta. Sobre todo con mazos, por ejemplo, como un Druida Tokens, que digas, va, juego pruebas sembradas, a ver qué me sale, ¿no? Y si te sale esto, al final, en todos los turnos vas a robar 2 cartas. Es bastante complicado que te quedes sin fuelle. Pero y luego en mazos igual que verdaderamente quieran llevar esta carta en sus 30-40 cartas en el mazo, quizás ya sean mazos un poquito más orientados a late game, a ramp, más así, ¿no? Es de tipo naturaleza, que convaría también con el tema del topiario. Es una carta bastante interesante, la verdad. O sea, quiero que entendáis que al final sí, el hecho de darle una carta a tu rival es malo, pero no siempre va a ser tan malo, porque lo que he comentado, o sea, en ciertos mazos el hecho de que tú robes una carta y extra y tu rival también, en tu caso te va a beneficiar más porque tu calidad de robo es mejor que un mazo, por ejemplo, de curva muy corta, como un mazo agresivo, ¿no? Que dices, vale, sí, él va a robar 2 cartas, pero igual las cartas que se roban son menos fuertes, menos potentes que las tuyas, porque son esbirros de coste 1, un mazo rápido, ¿no? Que no escala tan bien como tú. Esa es ese es el resumen, ¿no? Entonces, bueno, claro, contra según qué mazos, pues, por ejemplo, yo que sé, pues un Hunter Big Bestias o algo así, o mazos en los que, claro, el mazo que tienes delante escale también igual de fuerte que tú, pues el hecho de darles una carta extra, pues puede ser un poquito contraproducente tal vez. Luego también no estoy comentando la faceta 1000 que puede llegar a tener esta carta. ¿Por qué? Porque puedes llegar a jugar... Claro, esto es acumulativo, ¿vale? O sea, si juegas la otra copia de esto, se acumula, ¿vale? Porque la carta no dice nada de
que haya un número de cartas a robar en la fase inicial, ¿no? Durante el resto de la partida los jugadores roban una carta adicional al comienzo de su turno. O sea, si juegas 2 copias de esto, serían 2 cartas adicionales, más la que robas en tu turno siempre. O sea, estarías robando 3 cartas por turno. Por lo tanto, ya sería como una especie de... Como la carta esta de coste 6, la legendaria, que empiezas a robar y al final es como que, hostias, puedes llegar a quemar muchas cartas de tanto tuyas como del rival, ¿no? Entonces puede también tener una faceta así 1000 que pueda llegar a milear al rival y dejarle sin deck, pero hombre, tendrías que jugar bastantes copias de esto. Pero cabe destacar que es una carta que puede ser descubierta, puedes descubrir más copias, ¿vale? De hecho, lo de la faceta 1000 no es tampoco nada descabellado, porque mismamente con que el rival tenga 9 cartas en la mano, si tú juegas esto en tu turno, va a robar 2 cartas, por lo tanto le vas a quemar una carta, ¿vale? Entonces tampoco... O sea, esto jugado en tu turno cuando el rival tiene 9 cartas puede ser interesante también para milearle una carta, justo, porque él no va a poder hacer nada para tratar de jugar en torno a eso. O sea, lo único que puede hacer es... para jugar en torno a esto es quedarse con 8 cartas o menos, pero también le puedes jugar 2 copias y aún así milearle, ¿no? O sea, es una carta que es bastante más interesante de lo que puede llegar a parecer, y creo que esto en mazos de druida ramp y así puede verse perfectamente, perfectísimamente. En druida tokens ya no lo sé, porque el hecho de perder el tempo en turno 2 es muy malo, ¿vale? Y es un mazo tan rápido que luego le cuesta mucho recomponerse si no vas turno tras turno curvando bichos y incrementarlos en estadísticas. Por lo tanto, creo que en un mazo de tokens, a pesar de todo el fuelle que te puede dar a lo largo de la partida, no sé si es la carta más interesante, pero puede ser descubierta de aquí, y en ese sentido sí que puedes llegar a aprovecharlo mucho en un mazo agro, porque por un mana estarías asegurándote de que todos los turnos robes una carta extra, ¿vale? Vale, y poco más que comentar de las cartas de clase, la verdad. Vamos a pasar a las cartas neutrales. Cartas neutrales, vale. Tenemos 2 de coste 3. Una es esta y otra es, bueno, una carta tech esta. Vale, esta carta dice... 3 de mana, 3-4, tus cartas con imbuir también se imbuyen en tu mazo. Pero este es un efecto que solo se aplica en el momento en el que esta carta esté en el tablero. En el momento en el que la maten ya se acaba, ¿vale? No es un grito de batalla ni nada así. O sea, mientras esta carta esté en la mesa, tus cartas con imbuir también se van imbuyendo en tu deck. A ver... puede ser útil en un mazo muy orientado a cartas de imbuir, ¿vale? O sea, por ejemplo, Hunter tiene muchas cartas que tienen imbuir, que muchas de ellas incluso ni se juegan, ¿vale? Eso, para un mazo muy centrado en mecánica de imbuir, si es una mecánica que la siguen potenciando en futuras expansiones y se crea algún mazo muy centrado en imbuir, pues puede ser una carta útil. Podría ser, incluso igual en un cazador que tenga así garrágiles o cosas así, que puedas llegar a sacarle bastante partido en el momento en el que juegues esto. Es que claro, es que esta carta es eso, o sea, ¿cuánto va a durar en mesa? Sí, es un tanque araña, es un 3-4, ¿vale? Pero ¿cuánto va a durar en mesa? O sea... ¿Qué va a durar? Un turno, 2. O sea, es que no va a durar tampoco mucho. Y para ya combarla con otras cartas, ¿sabes? O sea, para ya hacer un turno de juego esto y hago como una serie de tradeos con otras cartas, o sea, ya para combarlo con otras segundas cartas, no sé, la veo un poco floja en ese sentido de tener que combarla con otras, ¿no? Y a día de hoy tampoco hay tanto mazo full centrado en imbuir. O sea, hay mazos que llevan cartas con imbuir, como por ejemplo el coste 9, que es muy bueno. El payaso este de coste 5 también se juega en chamán, sobre todo.
Sí, hay cartas por ahí con imbuir, pero tampoco hay mucho mazo centrado en mecánica de imbuir, con muchísimas cartas de imbuir para querer aprovecharte de esta carta, al menos por ahora, ¿no? Por ahora la veo que es una carta que no te va a interesar llevar, por ahora. Testigo de labios sellados, 3 de maná, 2-5, los secretos no se pueden revelar. Bueno, esta es una carta tech, pura y dura, antisecretos. Dicen no se pueden revelar, o sea, ni tan siquiera los destruye, ni tan siquiera se los quitas al rival o se los robas o algo. Dicen no se pueden revelar, o sea, los secretos siguen ahí. Lo que yo entiendo es eso, ¿no? Los secretos siguen ahí, lo que pasa es que no se activan, ¿vale? O sea, ni dicen los secretos, ni los tuyos tampoco. Por lo tanto, bueno, en un meta en el que en el futuro pueda haber más secretos, quizás si al rogue le dan más secretos y se vuelve un mazo fuerte y se vuelve un mazo meta en futuras expansiones, porque le van dando secretos y más sinergias, que podría llegar a ser, pues esta carta igual puede ser útil por el hecho de que cuesta 3 y tiene 5 de salud, es mucha salud. Entonces, pues bueno, para molestar un poquillo y que no se vayan activando, pero es que los secretos siguen ahí, o sea, en ese sentido, o sea, no te quitas el problema de en medio. O sea, es que la veo una tech y encima es una tech no tan buena, ¿vale? Porque hay cartas tech, o han existido, mejor dicho, cartas tech de secretos que destruyen todos los secretos, como el Devorador, que hubo en su momento, incluso que roban secretos, que, o sea, que le quitan valor al rival. O sea, esto realmente, digamos que es una tech que solo ralentiza el problema un poco, ¿vale? Porque cuando maten esto, los secretos van a seguir ahí. Hasta donde yo entiendo es así. Por lo tanto, la veo floja. La veo floja, bastante floja. No veo esto jugándose a día de hoy. Porque es que encima no hay ni tan siquiera hay tanto mazo de secretos. Coste 5. Busca almas. 3. Grito de batalla. Intercambia este esbirro con uno aleatorio del mazo de tu oponente. Es una carta de disrupción. Neutral. Es interesante, la verdad. Ojo con esto, Ojo con esto. A ver, es coste 5, pero cuidado. Cuidado porque le puedes quitar mismamente un Sir Denathrius, un Theothar, que a tempo en stats pues sería un 3-3, pero bueno, le restas el valor de esa carta. Es una carta que puede resultar molesta. Definitivamente. Hombre, no es la mejor carta contra agro, obviamente. Es una carta contra agro, es una carta bastante muerta, la verdad. Pero tampoco es que reine mucho el agro en este meta. O sea, el meta es pesado, el meta es lento. Y el meta es un meta de cartas muy fuertes. Por lo tanto, esta carta puede tener relevancia. Puede tener bastante relevancia de cara a restarle valor al rival. Y si tienes un poquito de suerte, pues le puedes quitar una serie de cosas bastante tochas. O sea, podrías llegar a highrolear un Sir Denathrius, carta que juegan a día de hoy muchísimos decks, y por 5 manas llegar a poner un 10-10 con robo de vida. Y encima restarle el valor al rival, ¿no? De esa carta. Y cabe destacar que es un grito de batalla, ¿vale? O sea, esto, chamán lo puede volver a repetir con el papagayo. Incluso puede hacer Bran papagayo después. Incluso... claro, pero ¿cómo interactuaría Bran? Si juegas Bran esto, intercambiaría este esbirro aleatorio con... O sea, lo haría 2 veces. Sería 2 veces, ¿no? Le quitarías 2 esbirros. Además, intercambia este esbirro con uno aleatorio del mazo de tu oponente. Pero, o sea, el esbirro que intercambias
¿Se queda en el juego? ¿O directamente va al mazo? Es que es una carta un poco rara, la verdad. Intercambia este esbirro con uno aleatorio del mazo de tu oponente. Yo entiendo que tú pagas 5 manas, juegas esto, y esto se va al deck de tu oponente, y una carta del mazo de tu oponente entra en juego automáticamente. Entiendo que sin que se active su grito de batalla ni nada. O sea, entiendo que así. Vale, o sea, si es así, esta carta se va al mazo del oponente. Por lo tanto, él luego puede hacerte lo mismo a ti. Vale. Sí. Si es así, si esta carta se va al mazo de tu oponente, luego él puede jugarte esta carta en contra. A ver, es una carta curiosa, la verdad. Es una carta bastante curiosa. Es interesante, es una carta disruptiva. Chamán quizás puede aprovecharse bastante por el tema de que puede volver a repetir el grito de batalla. Claro, en el momento en el que lo haces con un papagayo, entiendo que el papagayo se va al mazo del deck del rival. O sea, al deck del rival y la carta del esbirro que cojas del mazo del rival entra en juego. Supongo que funciona así. Tendría que ver gameplay de esta carta para saber un poquito mejor cómo funciona, pero yo creo que funcionará así, vamos. Funciona... Bastante convencido de que funcionará así. Hay cartas que hasta que no las veo en juego no sabría decir. Una carta con bastante potencial de disrupción. Una carta que Chamán la puede llegar a aprovechar más. Y hombre, evidentemente hay veces que esto te puede poner un mojón. O sea, puedes robarle un mojón del mazo del rival. Pero claro, también es cierto que es un coste 5. Han transcurrido ya una serie de turnos. Obviamente el mazo que tienes delante va a querer garantizarse turnos bajos. Y es menos probable que le puedas pillar algún coste bajo que interactúe de forma negativa con esto. Entonces, pues bueno, es una carta bastante interesante. Sobre todo para Chamán, que puede volver a copiar el grito de batalla. Puede ser molesto, sí. Y luego pues tenemos aquí a nuestra amiga Sylvanas y al carcelero por aquí. Sylvanas, 6 de maná, 5-5 como la antigua, como la que ya existió. Pero esta vez es grito de batalla. Destruye un esbirro enemigo y imbuir 7 toma el control de él en su lugar. Imbuir 7 es mucho, ¿eh? Es mucho imbuir 7. Pero da igual, porque en su forma base ya es una carta buena. Es que esta carta... en el mejor de los casos, si has imbuido 7 y tomas el control de algún esbirro, pues está súper bien. O sea, a tempo es una carta... Sería una carta fortísima lo que podrías llegar a hacer. El hecho de quitarle un bicho. Imagínate que estás contra un Hunter y le quitas el coste 7, el 5-6 ese que al morir le invoca dos Towns 2-4. Imagínate, ¿no? Le quitas eso, ¿no? Y le pegas a la cara. Pero es que en el peor de los casos, ya digo, si te va a costar mucho imbuirla porque la tienes en la mano y todavía, pues yo que sé, vas por imbuir 2 y tienes algo muy molesto en turno 6, juegas esto y punto. O sea, y más, o sea, esta carta es buenísima de cara a que en el meta actual que tenemos, esta carta está muy presente, ¿vale? Por lo tanto, te vale para petar este bicho una vez que te lo han jugado, con estadísticas tochísimas. Y te vale incluso hasta para robar este bicho, sí, en caso de que la tengas imbuida, ¿no? Sylvanas yo creo que es una carta que se va a jugar en muchísimos mazos. Creo que es una carta que se le va a hacer hueco en muchos mazos. En muchos mazos. Por ejemplo, en Sacer Misión, esta carta va a entrar de cabeza. Yo creo que sí, vamos. Esta carta en Sacer Misión es una carta muy útil. Porque te vale en su forma base perfectamente para petar algún bicho y tal. Y aunque no la saques en su forma imbuida, te da lo mismo para ir completando la quest. Es una carta que en su forma base cumple de sobra, vamos, cumple muy bien.
Entonces la veo una carta que se va a jugar bastante y la veo una carta bastante buena. Y luego tenemos a nuestro panel carcelero, una carta con un diseño curioso. A mí me gusta, la verdad, que saquen diseños tan atrevidos. 10 de maná, 10-10. Minuto de batalla, destruye tu mazo. Durante el resto de la partida tus esbirros son inmunes. Claro, a ver, es una carta con un diseño arriesgado. ¿Por qué? Porque si esto se va de madre, si esta carta resulta que su grito de batalla es demasiado potente, ¿cómo nerfeas esto? La única opción que tienes de nerfear esto sería bajarle stats. La única, porque, o sea, o te cargas el cuadro de la carta, o sea, te tendrías que reestructurar la carta por completo, ¿no? O sea, la única opción que tienes de nerfear esto sería quitarle estadísticas, ponerlo a un 8-8 o a un 7-7, por ejemplo, ¿no? Claro, porque cabe destacar que esto, bueno, el grito de batalla, ¿no? El hecho de destruir tu mazo y durante el resto de la partida tus esbirros son inmunes. Cabe destacar que en el momento en el que juegas esta carta ya es un 10-10 inmune, ¿vale? O sea, automáticamente en el momento en el que juegas esta carta, le planteas un problema al rival. En el momento en el que le estás jugando ya un 10-10 que es inmune, el turno del rival va a tener que lidiar con esto como sea, porque no va a querer recibir 10 daños de esta carta. Por lo tanto... A ver, otra opción de... Bueno, no he dicho lo que he dicho de nerfear esta carta, de que no lo sé, ¿vale? O sea, que no sé cómo afectará al juego esta carta y no sé el impacto real que puede llegar a tener, ¿vale? Pero otra opción a poder tocar... sería durante el resto de la partida tus otros esbirros son inmunes. Esa sería otra opción. A ver, no tengo ni idea del impacto que puede llegar a causar esto en el juego. Sin ninguna duda, esta carta donde es más peligrosa es en Druida, porque es en la clase en la que te pueden llegar a rampear antes, adquirir esos 10 cristales antes y jugarte esto antes. Y marcarse el YOLO, ¿no? Claro, ¿qué cartas pueden lidiar con estos esbirros inmunes? Pues podrían ser cartas como Remolino, Vacío Abisal, Camorra, ese tipo de cartas. Esos removals masivos, más allá del Remolino, porque combina muy bien con el tema de la quest, ¿vale? Más allá del Remolino, no se están viendo, no se ven. Puede que esta carta haga que todos esos removals masivos, todas esas cartas de área... tengan otra vez valor y puedan llegar a verse algo más gracias a esto, ¿no? Esto puede hacer que ese tipo de cartas sean un poquito mejores y se empiecen a ver más. No lo sé, ¿vale? Ya digo, en Druida es más peligroso por el hecho de que escalas muy rápido los cristales y te puedes perfectamente marcar el YOLO y ir a saco. Ir a saco, tratar de matarle a tu rival en pocos turnos, con esto y con las cartas que tienes en la mano, y let's go, ¿no? Incluso puedes hacer una sinergia bastante loca, que sería, claro, tenías que haber jugado dragones antes, ¿no? Pero juegas esto y luego juegas Kazakusan para reponer tu mazo, para crear tu mazo. Entonces, bueno, a ver, también, bueno, en Brujo Misión, para combar con la misión y tal, pero yo he jugado bastante ese mazo, de hecho os lo traje hace poco, y lo que quieres es sobrevivir, o sea, tener que esperar hasta turno 10 para cargarte el mazo, aparte tampoco vas a aprovechar tanto el hecho de que tus esbirros sean inmunes en ese mazo de misión. Puede que igual salga otro mazo igual de brujo y tal, porque sigue estando una carta que se llama Neru. Creo que era así, ¿no? Es una carta que está totalmente desaparecida, es una legendaria. Creo que costaba 5 o 6. Y llenaba el tablero de diablillos cuando tu mazo no tenía cartas. Cuando tu mazo se había quemado por completo, ¿no? Entonces, pues bueno, con esa carta combina extremadamente bien. Combina de lujo. Pero claro, brujo no es druida. Han tenido que transcurrir bastantes turnos para poder hacer esa interacción. Y cabe destacar que hay cartas de turno 10 que son muy muy fuertes y que prácticamente te están matando automáticamente, como Sir Denathrius. Esto es más lento. Esto es más lento que un Sir Denathrius.
Pero también cabe destacar que esta carta bloquea bastante bien a Sir Denathrius con el tema de que llenes una mesa de esbirros que son inmunes. Por lo tanto, pues bueno, interesante. Una carta muy interesante, una carta que es bastante difícil de predecir el impacto que puede llegar a tener, el impacto real. Pero mi apuesta es que en clases como por ejemplo Druida puede llegar a ser una carta bastante loca y bastante YOLO. En plan, rampear súper rápido, eso, cosa que para el Druida pues es sencillo, ¿vale? O sea, no es tampoco muy difícil. Rampeas muy rápido, incluso puedes tener la carta esta de coste 2 que te puede filtrar esta carta, como carta de coste 10. Y juegas esto en el 10 y venga, y más lo que tengas en la mano. Y let's go, ¿no? Si el rival, eso, si no le pillas con cartas como pues las que he mencionado, Remolino, Camorra, Vacío Abisal y tal, pues tus esbirros son intocables, a priori, ¿no? Entonces, pues bueno, interesante sobre todo en Druida, ya digo. En Druida puede llegar a ser una carta que al principio pueda parecer meme por el texto y tal, pero en Druida igual no es tan meme, ¿eh? Esto en Druida igual no es tan meme. Cuidadito, cuidadito con esto. Obviamente, pues bueno, luego el handicap de la fatiga, ¿no? Que te va a ir matando. Es que es una carta muy YOLO. Es que yo la veo una carta super YOLO. Plan, eso. Rampeas todo lo rápido que puedas. Incluso también si has jugado al topiario, ¿no? El de Druida. Claro, vas luego poniendo dragones 3-3 que son inmunes y van pegando encima, ¿no? Con una mano petada de hechizos así de naturaleza. Bueno, ya digo, en ese mazo de Druida Ramp es donde la veo más peligrosa por lo que he comentado, porque puedes llegar a escalar muy rápido estos 10 cristales. Entonces, pues nada, gente, esto sería un poco todo. Dejadme vuestras sensaciones, vuestras opiniones de lo poco que hemos visto. Bueno, lo poco. 3 cartas de clase y 5 cartas neutrales. No está nada mal. Y nada, gente, dejadme eso, vuestras opiniones de qué os parecen estas legendarias. Sylvanas, yo sí que la veo una carta que con bastante certeza se va a ver bastante como carta buena de por sí que es y como esbirra neutral que es. Y esto ya es un poco más incógnita, pero bueno, yo lo probaré 100%. Y seguro que en algún mazo así rollo druida encuentra su hueco, seguro. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado y nos vemos en los siguientes. Adiós.